Pulso económico del último día del semestre, 30 de junio, buen día para hacer balance. En este semestre la bolsa ha avanzado un 20,6%. En el día de hoy, bueno, la cosa pues ha estado más bien planita. La bolsa en el día de hoy crece un 0,16%, el índice general se queda en 13.991,4, con algunos valores que sí que han aprovechado bastante bien las sesiones. El caso de Indra, que sube 5,07, en segundo lugar Amadeus, 1,85 y Colonial, 1,78. Y en el lado del rojo, donde predominan las manos vendedoras, la que peor, Acciona Energía, cae 3,35, Repsol se deja 0,92 y Acciona La Matriz 0,84 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que va a ser lo central de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y tenemos que hablar de la OPA de moda, que está calentita. Por un lado, ha aparecido el Banco Santander, ofrece 2.690 millones por la filial británica del Sabadell, TSB. Por otro lado, el Consejo del BBVA, con no pocas tensiones, acaba de decidir que siguen adelante con la OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Bueno, y hablaremos también del Euribor, porque hoy, 30 de junio, ha habido una ligera subida de la tasa diaria para despedir el mes. La media anual se mantiene en el 2,08% y parece que se ha atascado en lo que algunos esperaban que iba a caer del 2%, esa barrera, ese escollo típico del 2%. No ha sido así, aunque lo que extraña es que el Euribor esté un poquito por encima de los tipos oficiales, aunque la perspectiva es que las hipotecas vayan a continuar bajando. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, muy buenas tardes, responsable de ventas del banco BIG. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy buenas tardes, todo Calorcito bien. hace, ¿eh? Sí, de sobra. Don Miguel Cerezal, portavoz de IAhorro, como tantas las veces, viene aquí a ilustrarnos usted sobre cómo va el asunto del Euribor. Hoy la sesión, Joaquín, choca con los 14.000, cierre de trimestre, un trimestre bueno al fin y al cabo, con algunos altibajos en el último tramo y con ya, me imagino que poca negociación. Sí, poca negociación, los inversores buscando nuevos catalizadores. Hay que tener en cuenta la fuerte recuperación desde los mínimos del pasado mes de abril, cuando Donald Trump anunció esos aranceles tras el Día de la Liberación. En índices como el SP500 la recuperación ha sido casi del 25% y bueno, es verdad que ha sido un periodo marcado por tensiones comerciales, geopolíticas, por una caída, ¿no?, de los datos macro y sobre todo también por mucha incertidumbre y volatilidad. Aún así vemos como los inversores siguen confiando en la renta variable, estamos con cerca de un 20% de subida en España, en Alemania y los índices americanos, que han sido los más golpeados, también en positivo, un 5 y un 7% respectivamente, subiendo el SP500 y el Nasdaq. Y nada, para terminar, bueno, pues quizá mirando al horizonte, qué van a hacer los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, si va a empezar a recortar tipos en el mes de septiembre, se habla de 2 recortes para este año y también mucha atención a los resultados empresariales que empezarán ahora a principios de julio y que ya sí que se va a ver si ha habido efectos sobre, bueno, pues esas tensiones arancelarias, si ha hecho replegarse a las empresas y consumidores. Ahí quería yo llegar, estamos en la cuenta atrás para ese 9 de julio, que es el día en el que supuestamente Trump va a tratar de cerrar el tema arancelario con la Unión Europea. Lo está haciendo ahora con Canadá. Con Canadá llegaron la Casa Blanca a romper cualquier tipo de negociación. Canadá ha echado atrás, ha retirado los aranceles digitales. El tema no está para nada bien, pero en cualquier caso no está cerrado. ¿Cómo ves lo del compromiso 9 de julio con la Unión Europea? Bueno, ya veremos, ¿no? Porque es verdad que no solo con la Unión Europea, sino con la mayor parte de países. Es verdad que de aquí a la fecha límite se esperan ciertos acuerdos, pero tampoco sabe uno lo que atenerse, porque Trump no ha dicho qué es lo que quiere a cambio. Quiere unas negociaciones ventajosas, pero tampoco detalla. Entonces puede ser que con algún país anuncie algún tipo de negociación como para venderlo como una victoria, pero probablemente vayamos a un escenario de
extensión de los actuales prórrogas, ¿no? Quizá un momento de volatilidad en el que vuelva a anunciar que doblan o triplican los aranceles para hacer algo de ruido, y probablemente una extensión, ya que hay varios países que tampoco han mostrado tanta predisposición para negociar, como era el caso de la Unión Europea. En primer momento porque no se han acercado posturas, en segundo momento porque también tribunales norteamericanos tildaban, ¿no?, de ilegales estos posibles aranceles y todavía está en entredicho, y luego empieza a crecer una vertiente de eso que llaman la vertiente taco, ¿no?, de Donald Trump, que dicen que al final siempre acaba acobardándose, ¿no? Es un poco como la historia de Pedrito y el Lobo. Sí, Vienes que exactamente, que va a haber aranceles, que va a haber aranceles, que va a haber aranceles, al final no los hay, la gente ya te toma la medida y ya parte de otra posición en la negociación. Bueno, en esa negociación hay un elemento nuevo que ahora tiene el acuerdo unánime de la OTAN para incrementar los gastos de defensa hasta el 5% en 2035. Y a ver qué significa eso, puertas adentro de la Casa Blanca y puertas afuera en los negociadores. Tampoco Europa es muy explícita sobre qué es lo que va bien y qué es lo que va mal, ¿no? Simplemente no dicen nada, ¿no? Un hermetismo muy llamativo, un poco sospechoso. Hablemos del Euribor. Hoy es el último día del semestre, el último día del mes, y ha habido una ligera subida de la tasa diaria para despedir junio. Se ha quedado la cosa en el 2,08%. Se ha atascado, por tanto, el interés de caer por debajo del 2%, que es el tipo del dinero oficial, y se ha quedado un poquito por encima, aunque los expertos están todos casi de acuerdo en que no va a haber problema con todo eso. Miguel Cerezal, portavoz de Ahorro, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, pues hemos visto cómo el Euribor lleva ya estancado bastantes días, parece que no baja de ese 2%, un poco justo por eso, porque un poco en media pues podemos definir qué es lo que le cuesta a los bancos pedir el dinero al Banco Central Europeo, lo que les cuesta prestárselo entre ellos. Entonces, de momento, como parece que tampoco el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés, pues el Euribor previsiblemente seguirá en esos niveles. ¿No prevés tú caídas de aquí al momento en el que el Banco Central Europeo decida tocar los tipos, no? Hasta ese momento no, porque justo el Banco Central Europeo al final es el que define lo que le cuesta a los bancos el dinero, y hasta que no se lo bajen a ellos no se lo van a bajar a los clientes. Bueno, vamos con el gran tema del día, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Dos noticias importantes. Ya saben que el Sabadell anunció su propósito de tal vez poner a la venta su filial británica, el TSB. Hoy hay un candidato británico, Barclays, y otro español, Santander. Santander ofrece 2.690 por la marca inglesa del Sabadell. Al mismo tiempo, el BBVA hoy tenía consejo para decidir qué hacemos ahora que nos han cambiado las condiciones desde el Gobierno para que se produzca la OPA. Y han decidido que van a seguir adelante, pero todo esto, cada día hay un inconveniente nuevo, ¿no? Sí, la verdad que la noticia de Santander ha sorprendido, justo cuando BBVA, ¿no?, en el caso de que llegara a concretarse esa OPA, podría convertirse en el primer banco español por volumen de activos, superando ligeramente a Santander. Bueno, pues Santander no sabemos si para tratar de torpedear un poco más esta operación o para pescar en aguas revueltas hace una oferta por la filial británica de Sabadell, que realmente tiene todo el sentido, porque Reino Unido siempre ha sido uno de los principales mercados de Santander, así que es normal que lo quiera ampliar, además con una entidad que ha recuperado muy bien durante los últimos años y vuelve a ser rentable. Y en el caso de BBVA, bueno, yo creo que no había dudas, ¿no?, de que iba a continuar con esta operación. Lo que no se sabía era en qué términos por parte del Gobierno, o si tendría que ser necesario una subida de la oferta, que tampoco parece que vaya a ser es el caso, ¿no? Y yo creo que lo que nos tenemos que quedar de fondo es que al final BBVA, igual que el resto de principales bancos, ha tenido un fuerte incremento de los beneficios durante los últimos años por la subida de los tipos de interés, porque la economía se ha mantenido sólida, y al final busca crecer, busca que cuando bajen los tipos de interés pueda seguir ganando lo mismo. Es muy difícil innovar en la banca, por lo que tienes que hacer es comprar a otro competidor, y si quieres hacerlo, mejor hacerlo en uno de tus principales mercados, como es el español. No había tantas opciones, ya lo había intentado en 2020, yo creo que ahora va a tratar de que no se escape, y además estaba la particularidad de que cerca de un 30%, ¿no?, de los accionistas de BBVA y Sabadell son los mismos, ¿no? Uno entiende que cuando
vas a hacer una operación de esas características, has consensuado con tus principales accionistas. Claro, pero consensuar es una cosa y que te alteren el valor de la ecuación de lo que vas a comprar es otra. Efectivamente. Ahora pues no vale lo mismo Sabadell sin su filial británica, y si de verdad están pensando en venderla como parece, porque se conocen ya el importe de la oferta que está haciendo Banco Santander, bueno, pues eso puede hacer que alguno de esos fondos del 30% compartido diga, bueno, así a lo mejor hay que replantearse toda la operación. En fin, que va para largo, que sigue yendo para largo. Bueno, Miguel Cerezal, vosotros esperáis entonces un arreón a la baja en el momento en el que el Banco Central Europeo recorte, aunque sean 0,25 los tipos, ¿no? Sí, siempre que el Banco Central Europeo baja los tipos, pues evidentemente eso afecta a la demanda de hipoteca, también facilita su concesión, pero hasta que eso no se produzca, pues van a seguir las cosas de momento como están. Ahora además los bancos durante el verano generalmente suelen paralizar su política comercial, tampoco se ponen a bajar ofertas, incluso muchas veces recrudecen un poco los requisitos de riesgos para que tampoco se dispare la concesión. Entonces de momento ese arreón pues tardará en llegar un poco. ¿Operaciones sí hay? Operaciones hay, cada vez hay más firmas de hipoteca, pero por otro lado, como el precio de la vivienda no para de subir y los bancos también están precavidos con ese tipo de operación, tampoco es que esté subiendo de forma desorbitada. ¿Y de las nuevas operaciones qué porcentaje dirías tú que son refinanciaciones de hipotecas que ya existían y se cambian por otras nuevas, más ventajosas y nuevas? Sí, bueno, es verdad que cada vez la gente está más abierta a mejorar las condiciones de su hipoteca. Ya todos los clientes cada mes miran si es posible o no mejorar las condiciones de su hipoteca. A lo mejor estamos hablando de un 10-20% de las operaciones. Bueno, Joaquín, hablemos de Telefónica porque parece que se reserva las bazas de ampliar capital y vender hasta un 20% del capital de su filial brasileña. Hoy Telefónica estaba en el lado del rojo. Bueno, es verdad que Telefónica quiere seguir, ¿no?, acelerando ese plan estratégico con nuevos matices desde la entrada del nuevo director general. Lo de la ampliación de capital parece a día de hoy una posibilidad un poco más remota, pero lo de ir poco a poco, ¿no?, reduciendo pues esa exposición a mercados que o no son tan rentables o realmente no son estratégicos, sí que sigue teniendo el sentido. El problema de Telefónica es el mismo que ha tenido en los últimos 5 o 10 años. Es un problema de que opera en un mercado muy competitivo, donde los márgenes cada vez son menores, donde tiene un elevado endeudamiento, que sabemos que sí, que parte de estas salidas, ¿no?, de mercado no estratégico va para reducir ese endeudamiento, pero sigue pesando mucho el coste financiero de la deuda en sus cuentas. Y luego también temas de eficiencia, si es que lo vemos, como cada 3 años hay un ERE y aún así hay la sensación de que sigue sobrando gente en Telefónica, ¿no? Entonces acelerar, ¿no?, esa serie de procesos pues también va a ser bueno para la compañía. Y luego ya por último, lo que quizás se le achacaba a Payete, ¿no?, y que a ver si con esta nueva dirección sí que se puede lograr algo, es entrar en algún negocio que sí que tenga un mayor potencial y sobre todo un mayor margen de beneficios. Se intentó con Telefónica Infra, con Telefónica Tech, pero al final no han sido esas patas, ¿no?, que supusieran, bueno, pues unos ingresos o unos beneficios realmente destacados. Entonces, bueno, a ver si con esta nueva dirección, que de momento el mercado sí está respetando, con subidas del más del 10% y acercándose a esos máximos de 2022, que en el caso de que lo superes, máximos previos a la pandemia. Miguel Cerezal, vamos a ver, estamos ya en los últimos compases del proceso de bajada de tipos. Puede que sea una, puede que sean 2, pero bueno, de medio punto no va a pasar. Sí. ¿Va a haber un momento en el que el Euribor experimente un cambio de rumbo y empiece a subir? A ver, a subir no creo, porque la única forma de que el Euribor suba es que el Banco Central Europeo comience a subir los tipos de interés. En principio no se prevé. Estamos incluso en un escenario internacional muy complicado y el Banco Central Europeo está aguantando con no subir los tipos de interés e incluso los está bajando. Así que yo creo que lo contrario, el Euribor seguirá bajando de forma paulatina conforme el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés. Quizás a lo mejor sí se nota en los requerimientos de las entidades bancarias, sí, ¿no?, claro, que se pongan más exquisitas, ¿no? Claro, aunque digamos que los tipos bajan y parece que se barata un producto, pero realmente es un producto que las entidades no regalan, sino que tienen que hacer un estudio para su concesión y no se lo dan a cualquiera y cada vez más. Exactamente. Exigencias y tal. Exactamente. Bueno, en fin,
Hablemos de Redeia. Redeia, Red Eléctrica, ha votado hoy la remodelación de su consejo, que consiste fundamentalmente en dar entrada a la que era ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, como dominical. Al mismo tiempo, un señor de la Generalitat de Cataluña, Esquerra Republicana, Albert Castellanos, y una tercera persona, Natalia Fabra, la hija de Jorge Fabra, que está por lo menos sabe de energía, que también se incorpora al Consejo. Hoy hablaba en estos términos su presidenta, también es ministra socialista, Beatriz Corredor. Nosotros no especulamos, nosotros analizamos y comprobamos. Y desde ese conocimiento podemos asegurar rotundamente lo que habría pasado si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación 7.4. No hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón. Lo de siempre. La culpa es de los generadores, no del regulador del mercado, no del que decide el mix en el momento clave y no del que tiene la última responsabilidad sobre la red de alta tensión en España. Esta compañía fue pública antes de ayer, como quien dice. Joaquín, ¿cómo ves Redeia en el plano estrictamente de mercados? Sí, porque en el plano social las explicaciones hasta ahora no han convencido, pero bueno, es verdad que en el plano económico yo creo que los inversores siempre tratan de mirar hacia adelante. Fue un 9% abajo lo que supuso el apagón, porque obviamente había incertidumbre, ¿no?, si tenía que hacer frente a determinadas indemnizaciones, ¿no?, o sanciones. Parece que de momento no va a ser así y bueno, la acción lo ha recuperado y de hecho en la acumulada del año va subiendo un 10% y realmente lo hace por ese carácter que tiene un poco de empresa defensiva, con altas barreras de entradas, donde no tiene grandes competidores, donde la demanda de energía más o menos permanece estable, ¿no?, a pesar un poco de los ciclos económicos y bueno, pues esos ingresos predecibles le hacen poder también tener una retribución atractiva para el accionista. Yo creo que sigue siendo una buena opción a pesar de las subidas, porque bueno, nos adentramos a un tiempo donde quizá los valores defensivos con las caídas de los tipos de interés siguen acaparando un interés por parte de los ahorradores. Miguel, vamos a ver, sigue habiendo pelea entre bancos. ¿Qué banco dirías tú que ahora mismo está siendo el que echa más carne al asador? Sí, bueno, sobre todo hay una guerra por captar a los mejores perfiles, que bueno, pues en España suelen ser los funcionarios. Muchos bancos, sobre todo las antiguas cajas, les están ofreciendo el 100% de la financiación. Luego también hay mucha lucha ahora por los jóvenes a través de los avales ICO, de las comunidades autónomas, pues bancos como ING, BVA da el 95% a los jóvenes, Abanca también está haciendo un gran esfuerzo para dar el 100% de financiación, Unicaja. Luego también hay mucha guerra en la banca por conseguir los buenos perfiles. Pues, por ejemplo, si ganas a partir de ciertos ingresos, tienes bastante estabilidad, pues, por ejemplo, BVA tiene una hipoteca para rentas altas, donde están dando tipos más o menos del 2,35, sin necesidad, además de que contrates ningún producto que suponga un coste, que sabéis que es donde suele estar un poco el truco de la banca. Hay bancos que ya nos están bajando incluso del 2%, lo que pasa es que ya suelen venir con más bonificaciones, Unicaja, Kutxabank. Hay más guerra, sobre todo en la parte fija de las hipotecas mixtas, pues por ejemplo Ibercaja a 10 años ya nos está ofreciendo el 1,5, otros bancos ya nos están bajando incluso de ahí a menos plazo, es decir, que sí que hay una guerra, pero un poco por captar a determinados perfiles, no a cualquier cliente, un poco pues para tampoco aumentar la cartera de riesgos de los bancos. Hablemos de Indra, Joaquín, porque hoy se ha disparado 5,07 al cierre, después de que le diera un empujón Morgan Stanley en sus consejos y también de haber conseguido un contrato con la artillería para ser su partner, ¿no? Sí, viene de duplicarse en estos primeros meses del año, desde que empezó un 114% de revalorización, obviamente impulsada por esa expectativa de gasto en defensa, sobre todo de la zona euro, ya que hay que recordar que bueno, aquí en Europa pues no hay tantas empresas relacionadas con la defensa, con el armamento, y bueno, Indra, por su perfil tecnológico, ¿no?, y de especialización en defensa, se ha visto muy beneficiada. De hecho, está cerca de superar los 2.000 millones en pedido, que es prácticamente pues duplicar, ¿no?, lo que tenía a principios del año pasado.
Es un valor a tener en cuenta, pero claro, ya ha tenido un recorrido muy fuerte, quizás como modo más especulativo, ¿no?, para ver si puede seguir un poco esa estela, pero claro, también hay que tener un poco en cuenta el contexto. Ahora mismo ya está descontado que se va a aplicar ese programa de 800.000 millones en los próximos años, que también todos los países van a aumentar, ¿no?, con la OTAN un 5% el gasto en defensa, pero podríamos pasar durante los próximos meses a que las tensiones en Oriente Medio se relajan, a que pudiéramos ver algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania, y cuidado, que las economías europeas están muy endeudadas, entonces gastar menos en defensa y destinarlo a otras partidas les va a ayudar a aliviar los altos déficits que tienen y a cuadrar sus cuentas, por lo que también podríamos ver cambios de timón que hagan que este tipo de empresas, que van a seguir teniendo muy buenos datos, a lo mejor no tengan tantas buenas valoraciones. Bueno, hablemos de transparencia, Miguel. ¿Puedo yo imaginar un momento ya feliz en el que uno puede contraer una hipoteca con casi cualquier entidad sabiendo que no te van a meter el clavo de las cláusulas suelo o todas las martinalas que los tribunales han ido pues, cuestionando? Bueno, a ver, ahora existe una garantía desde el año 2019 que antes no existía, y es que tú, previo a la firma de la hipoteca, tienes que ir al notario a que te explique a ti personalmente, sin la presencia ni del banco ni del vendedor, todas las condiciones que vas a firmar. Se verifica que efectivamente todas las condiciones son legales, que de verdad comprendes lo que estás firmando. Ya las cláusulas ilegales, pues a día de hoy no tienen cabida. Así el único truco a nivel comercial pues eso, suele estar con el tema de lo que antes se llamaban los productos vinculados, que bueno, antes se llaman bonificados, que a lo mejor tienes que ser consciente pues de que si estás toda la vida pagando un seguro de hogar, un seguro de vida al banco, pues tienes que ser consciente que eso es un coste que vas a tener toda la vida, que le tienes que sumar al coste del préstamo. Pero más allá de ahí, ahora mismo la verdad que esa garantía funciona muy bien. Bueno, o sea que el notario no es solamente ese señor al que le pagas un dinero porque eche una firma, sino que además tiene alguna obligación con la transparencia del contrato. No me parece mal, no me parece mal. Hablemos de fiscalidad, don Joaquín, porque España recauda de las empresas 10 puntos más de la media europea. Esto es un informe de Tax Foundation que habla de que el 49% de los ingresos del fisco procede de los impuestos y cotizaciones que aplican las compañías, y eso pues tendrá una repercusión sobre su productividad. Efectivamente, esa carga fiscal pues obviamente les va a generar que los márgenes de beneficios sean menores, que su capacidad para invertir también se vea reducida, incluso también para la contratación. Hablamos siempre en España de que es un país dominado por la pequeña y mediana empresa y que uno de los principales retos es cómo ayudarlas, ¿no?, a convertirse en esas compañías de mayor tamaño que puedan competir a nivel europeo, y precisamente esta sea una de las claves. Una es la burocracia, la regulación, y luego también la fiscalidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo otras economías están adoptando posturas totalmente contrarias y estamos viendo un fuerte crecimiento, pero ¿cuál es el problema? Que vivimos, bueno, pues en un país donde se necesita, ¿no?, cuadrar las cuentas presupuestarias, y es muy difícil decir de dónde no voy a recaudar yo cuando supone una partida tan importante. Así que, bueno, es el eterno dilema, ¿no?, de si ayudar, ¿no?, a la pequeña empresa, a la mediana empresa a crecer, o seguir recaudando porque voy a seguir incurriendo, ¿no?, en un déficit que ya parece permanente. Sí, y además con cierta mala fe, porque a veces son incrustaciones en el casco de tasas, de obligaciones, de aumentos, de seguridades sociales, de cosas que hacen elevar esa fiscalidad sin que los tipos aparentemente pues digan eso, que estamos pagando 10 puntos más que la media en Europa. Y eso es importante, que se vaya deshaciendo el casco de esos impuestos moluscos que producen tanto daño. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes que decirles por su paciencia e interés. Merecen premio. El premio va a venir a la vuelta de publicidad. La redacción abierta.